Hola mis queridas hermanas, qué maravilla pensar que el Dios incomprensible se hizo visible y evidente al ser humano en la persona de Cristo Jesús. Él vino para que contemplemos su gloria y para demostrar que era Dios. Vino para completar la historia, la única historia contada de 1000 maneras en la palabra de Dios, la historia de amor de Dios por la humanidad. Cristo vino a morir en nuestro lugar, a pagar nuestra deuda y a abrir el camino a su presencia. Todo aquel que en Él cree como Salvador personal puede conocer a Dios, y esto de una manera espiritual, llegando a través del Espíritu Santo a comprender las Escrituras y aprender por medio de ellas cómo es Dios, cómo son sus atributos, conocer su corazón, su amor por la humanidad, su odio al pecado, su compasión por nuestras almas, su anhelo por nosotras y por una amistad con cada persona. Qué maravilla es pensar que nosotras como simples mortales jamás podríamos entender ni acercarnos al Dios vivo y verdadero. Pero ahora, por la obra de Cristo en la cruz por nosotras, por su muerte y su resurrección, podemos y estamos conociéndole cada día más, hasta que nuestro conocimiento sea completo al estar en su presencia. Así que en los pocos minutos que nos quedan de este devocional, quiero invitarlas a ver cómo Cristo, el Verbo, la palabra de vida, ejecutó las obras de Dios por medio de su palabra. Ven, Él habló y fue hecho. Él no tuvo que decir 2 veces. Él pudo ejecutar su voluntad solo con decirlo. Por eso producía tanta admiración. Dice Mateo 7:28, cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Él mismo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la palabra de Dios está llena de estos ejemplos, de cómo Cristo con su palabra lograba hacer cosas que nadie más puede hacer. Claro, obviamente, Él es Dios. Hebreos 1:3, dentro de la descripción de todo lo que es Cristo, dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando Él tuvo que sanar, solo bastó su palabra para que esto ocurra. Mateo 8:16 dice, cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto trajo una gran admiración entre la gente, pero tal vez los momentos más cruciales fue cuando Él no solo habló para sanación, habló para liberación, pero también habló para perdón de pecados. ¿Recuerdan cuando la mujer llega a ofrecerle adoración y era una mujer pecadora y la gente pensaba, ¿verdad?, cómo Jesús se deja recibir adoración de una mujer pecadora? Y Él dice, ¿verdad?, quien más ama es quien más se le ha perdonado, y empieza a exhortarles a ellos, pero al final dice Lucas 7:48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y solo fue necesaria su palabra. Por supuesto que le llevó a Él la muerte en la cruz y todo su sacrificio, todo su dolor para pagar por nosotras, pero solo con su palabra fue posible el perdón de nuestros pecados. También la exhortación. En Mateo 19:22, el joven escucha la palabra de exhortación, de dejar todo para seguirle a Él, y que para el rico es difícil seguir a Dios, y dice él que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su palabra exhortó, guió, y algunos se atrevieron a rechazarle al punto de tener también una palabra de castigo. En Mateo 7:6 dice, respondiendo Él les dijo a los fariseos, hipócritas, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, dice el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Él ejecutó palabras de castigo sobre estas personas, solo lo dijo y fue hecho. También su palabra, ante lo que Él decía, provocaba silencio. Vean lo que dice Lucas 20:26, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados en su respuesta, callaron. También la palabra de Dios, la palabra de Cristo fue profética de muchas maneras, y podemos aprender muchísimas cosas en el Nuevo Testamento de cómo Él profetizó. Pero Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí, ¿verdad? Él habló y se cumplió. Palabras de promesa, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, es decir, te lo aseguro, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Más adelante también cuando Él les habla para enviarlos, les dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, se los prometo. Y estoy seguro que esos hombres, alentados con su promesa, creyeron a su palabra y siguieron adelante. Ahora, ¿cuál puede ser mi respuesta ante la palabra de Dios, el verbo, la palabra de vida? Yo quiero dejarte 3 cosas que podés hacer. Vivir por la palabra, obedecer a la palabra y creer a la palabra. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ven, yo sin la palabra, usted sin la palabra podríamos estar perdidas, sedientas, huérfanas, moribundas, pero gloria a Dios, la palabra me da vida y yo quiero vivir por la palabra. Yo quiero también obedecer a la palabra. Dice Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hacerle caso a Dios, a Jesús, aún en momentos difíciles, dejar que Él nos guíe en medio de tiempos difíciles, saber que su presencia va a estar ahí para guiarnos, obedecer a su palabra y por último creer a la palabra. Juan 14 es un hermoso pasaje de fe. Jesús dice, no se turbe el corazón, yo voy a mi casa y les voy a preparar un lugar. Y Tomás está confundido y Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, crean en mí. Confíen en mí. Y termina diciendo 14:7, si me conociereis también a mi Padre conoceríais. Cuando nosotros creemos a la palabra, hay 2 cosas que van a pasar. Si yo aún no tengo a Cristo en mi corazón y le creo a Él y confío en Él, voy a ser salva a través de la fe, voy a arrepentirme de mis pecados, voy a creer en su obra de salvación y esa fe en la palabra me va a dar vida eterna. Pero si yo ya le conozco, creer y confiar en sus promesas y en su palabra me va a hacer conocerle más. ¿Sí? Por eso Jesús dice, si me conociereis, también a mi Padre conocerías. Así que quiero animarte a que vivas por la palabra, a que obedezcas la palabra y a que creas a su palabra, porque en ella encontraremos siempre vida eterna. Que el Señor te bendiga. Encuentra este y más material en nuestras redes sociales.